Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches porque no sabemos en qué momento del día nos estás viendo. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Amelia, La Buena Parte. Mi nombre es Fabiola Pérez, me conoces y tengo conmigo hoy dos invitados muy especiales. Invitados no solamente del podcast, invitados también a nuestra isla, los pastores misioneros Joan y Carmen. Saludos. Hola, ¿cómo estás, Hola, ¿qué tal? Fabiola? Encantados de estar con vosotros aquí en La Buena Parte. Y en la isla, que Y en la tanto isla. queremos. Les agradezco otra vez por haber aceptado esta invitación. Estamos súper honrados, bien contentos de contar con este tiempo con ustedes, por más limitado que sea. Sabemos que vienen con una agenda a la isla, así que es un honor que nos estén dando este espacio. Muchísimas gracias. Somos nosotros los que nos sentimos muy, muy honrados por la invitación, realmente. Pastores, me gustaría que antes de entrar en el diálogo nos hablen un poco del ministerio Avisa, el ministerio que ha ocupado su, su, su tiempo, su trabajo, su labor como misioneros y como pastores. Dele a nuestra audiencia un poquito, un entendido Ujú. de qué es. Muy bien, el Ministerio Nuevos Pasos, que es el ministerio que nosotros fundamos hace 24 años, es un ministerio que trabaja con infancia en riesgo. Nosotros tenemos una visión muy clara en cuanto a los niños. Creemos que todos los niños deberían crecer como Jesús creció. La palabra dice claramente en Lucas 2:52 que Jesús crecía en estatura, que Jesús crecía en gracia, en sabiduría. Significa que tenía un crecimiento íntegro. Y creemos que los niños deberían poder crecer de forma íntegra también, ¿no? Así que estamos enfocados en esto. Tenemos 7 programas de intervención en 4 países, en Perú, en Bolivia, Colombia y en España. Y nuestro corazón, evidentemente, es poder llegar a cuantos más niños mejor, ¿no? Eso es un poquito, a grandes rasgos, nuestro ministerio. Trabajamos con alimentación, con salud, con educación, con protección a la infancia. Y pues bueno, pues es algo que nos encanta y nos apasiona. Y tenemos un equipo fantástico en cada lugar, un equipo ya nacional en cada uno de los espacios donde estamos trabajando. Somos aproximadamente 70 personas en total en todo el ministerio. Y estamos muy contentos, muy orgullosos porque realmente se ha hecho muchísimo trabajo en todos estos 24 años que llevamos como misioneros, y todo esto ha sido posible porque hay mucha gente comprometida con la infancia de sus propios países, ¿no? Entonces esto es algo fantástico que nos llena de emoción y de ilusión también, y que de alguna manera son la energía para ir adelante, ¿no? Porque nosotros podemos ser un poco cabeza visible como pastores fundadores, misioneros fundadores de todo el ministerio, pero el trabajo día a día se desarrolla de una manera excelente y con un compromiso de corazón muy bonito por parte de la gente, ¿no? Y eso es algo espectacular, realmente. Ese versículo, corríjame, Lucas, ¿cierto? 2:52. Ese versículo, aquí una nota al calce. Los que conocemos a Jesús y nos enamoramos de Jesús, sabemos que Jesús es esta figura tan versátil, es una figura tan distinta porque pues es único, es Dios hombre, pero qué bonito. Nunca había escuchado, nunca había visto cómo ver a Jesús, la importancia de ver a Jesús como niño. Así Lo es. humaniza, desde luego, pero también lo hace, nos ayuda a relacionarlo con ellos, con él. Sí. O sea, Jesús pasó por lo que pasan los niños a los que ustedes pretenden servir, a los que ustedes están buscando proteger. Así Y es. qué bonito pensar en Jesús también como un niño, porque lo fue. ¿Lo fue? Pensamos en Jesús como Sí, el sí. Dios hombre, el hombre de 33 años que se bautizó y dio la vida por nosotros. Pero Jesús fue un niño también. Qué Así bonito. es. Y cuando la palabra dice específicamente en ese versículo, ¿no?, que él crecía en estatura, crecía en sabiduría y crecía en gracia para con Dios y los hombres, si tú estudias a fondo ese versículo, está recogiendo todas las dimensiones de crecimiento de Jesús niño, y por tanto se extrapola al crecimiento de todos los niños, ¿no? Entonces, como iglesia, como familia, sobre todo tenemos la responsabilidad de mirar esa integralidad, como decía mi esposo, del crecimiento, y necesitamos poner las bases y poner las condiciones para que esto pueda ser dado. Y cuando tenemos en nuestras sociedades tantos miles y miles y miles de niños que tienen tanto déficit en alguno o varios aspectos de su crecimiento, esto necesitamos que nos conmueva como cristianos primero y como personas, pero también como congregaciones, ¿no? La responsabilidad que tenemos,
porque la palabra es muy clara, nos invita y nos pide, no nos invita, sino que nos manda que demos de comer al hambriento, de beber al sediento, que visitemos al que esté encarcelado, que traigamos a la tierra ese ministerio que trajo Jesús de liberación, de libertad de la opresión también, ¿no? Entonces hay una responsabilidad desde lo espiritual muy potente, conectado con las realidades de nuestra infancia en todos los lugares donde estamos. De hecho, si tú miras el primer mandamiento, ¿verdad? O si escuchamos el Shema Israel, cuando miramos el primer mandamiento, que es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y leemos en el contexto del Antiguo Testamento, el primer mandato que se le da a los hombres, una vez se da el primer mandamiento, es que éste se enseña a sus hijos. Tal cual. Tal cual. En el Shema, en Deuteronomio O sea, 6. el primer mandato que los hombres tenemos es enseñar a nuestros hijos sobre el amor de Dios. Y esto, de alguna forma, lo hemos dejado como en la retaguardia, como atrás, ¿verdad? Nos hemos enfocado muchas veces como iglesia o como creyentes en evangelizar a los adultos, cuando curiosamente el 70% de las personas que están en nuestras iglesias se convirtieron de 4 a 14 años. O sea, hay como una especie de desenfoque muchas veces por parte de los creyentes y nos olvidamos que el primer mandato, una vez Dios da el primer mandamiento, es que éste se le hable a nuestros hijos. Y eso fue dicho a Israel. Y cuando dice nuestros hijos, no significa nuestros hijos de familia, sino a todos los hijos de Israel, a todos los niños, a toda la generación. Eso es lo que significa, ¿no? Y nosotros muchas veces tenemos que recordar en la iglesia, tenemos que focalizarnos en la infancia, porque esto es lo que Dios quiere, de hecho. En esa edad es que formamos nuestra identidad y todos tenemos una identidad en Cristo, pero necesitamos una comunidad, una iglesia y una familia que nos alimente en ella, que nos enseñe en ella, que nos encamine en ella. Y eso es lo que tuvo Jesús, por eso él pudo crecer de esa manera, porque había una integralidad, una familia que lo sostenía, tenía alimentación suficiente, por eso crecía en estatura, pero también crecía en sabiduría, porque había formación, y también en gracia para con Dios y los hombres, porque había una comunidad que lo sostenía, ¿no? Qué hermoso. Entonces esta figura es la que a nosotros nos alienta y es lo que representa un poco nuestro llamado, ¿no? Pues nosotros como misioneros no tenemos un llamado territorial, sino tenemos un llamado generacional. Nuestro llamado es para la infancia en riesgo en cualquier lugar donde se encuentre, ¿no? Y específicamente es para Latinoamérica, ¿no? Pastores, ¿qué vieron, qué vivieron, qué les inquietó a esto? ¿Cómo llegó este llamado, esta causa a sus corazones? Llegó con mucha controversia, con mucho dolor. Yo, por ejemplo, era el tipo cristiano de la iglesia que si un niño hacía ruido, yo hacía shh y lo miraba muy seriamente. No quería saber nada de niños. Así que cuando Dios me llamó para las misiones, yo estaba muy focalizado en obedecer al Señor, pero yo quería trabajar con adultos, básicamente. Y el Señor tuvo que decirme no, y tuvo que romper mi corazón y decir, tú tienes un corazón para la infancia, y pude reconocer ese corazón porque Dios me lo mostró, no porque yo lo viera, sino porque el Señor me lo mostró, ¿no? Y nuestro llamado, teníamos un llamado para misiones desde hace muchos años, pero nuestro llamado se concreta en Rumanía, en un viaje que hacemos en Rumanía en el año 1991. Ahí había muerto Ceausescu, que era el dictador de Rumanía en ese momento, y el país estaba en un caos, estaba en una pobreza Estaba increíble. cayendo el telón de acero. Exactamente. Y ahí fue donde, cuando fuimos a ayudar a Rumanía, vimos la situación de la infancia y nos conmovió tanto, Dios nos habló tanto, y ahí fue donde se concretó. ¿Qué vieron? Vimos niños que, por ejemplo, hacían vomitar a otros niños para comer. ¿Hacían? Vomitar a otros niños para comer. En orfanatos. En orfanatos. ¿Para obligarlos a comer? No, para comer ellos. Porque no tenían comida. Oh, wow. Vimos niños que aparecían en nuestro auto, donde estábamos aparcados, niños de 12, 13 años diciendo, por favor, llévenme, sin conocernos, llévenme de aquí. Estuvimos visitando también clínicas mentales, hospitales mentales, y donde habían niños, donde estaban todos adultos, mezclados, adultos, mujeres, ancianos, niños. Fue un impacto. Rumanía fue un antes y un después para nosotros, y se concretó esta inquietud que teníamos por infancia, y de alguna manera
todo esto que tenía que ver con nuestro llamado misionero. Ahí es donde el Señor empieza a conmover nuestro corazón y a aterrizarlo, ¿no? Y fue un impacto muy, muy, muy potente. Pero bueno, hubo también todo un proceso, ¿no? Porque nos casamos, o sea, esto pasó en Rumanía en el año 91, porque fuimos con un equipo de nuestra iglesia y de otras 2 iglesias de Barcelona. Fuimos por tierra, llevamos ayuda, estuvimos un tiempo allá en comunión también con algunas iglesias de Rumanía. De la ciudad de Sibiu. De la ciudad de Sibiu, sí, volvimos y bueno, el año 92 nos casamos y ahí tuvimos nuestros hijos y entonces de alguna manera sí que hubo un tiempo de impasse, aunque había un llamado muy concreto y el foco con infancia es como que del 92 hasta que salimos como misioneros en el año 2001 fue un tiempo bien interesante también para vivir porque es como que yo personalmente sobre todo me fui enfriando bastante. Nosotros congregábamos... ¿En la fe? No, en el llamado a misiones, en la fe no. Oh, okay. En el llamado a misiones porque ya teníamos nuestros hijos, teníamos nuestros trabajos, estábamos como muy cómodos, ¿no? Y para mí estaban pasando los años y esto no se concretaba y no salíamos a ningún lugar y nada. Entonces yo como que me fui apagando en este sentido y hasta que un buen día yo le digo a mi marido, bueno, para mí ya misiones es casi misión imposible. Entonces nosotros, nuestra iglesia madre, que todavía a día de hoy es nuestra iglesia madre, es una iglesia que tiene un tipo de llamado con el que yo comulgo totalmente, que es el llamado al pueblo catalán, que es, nosotros somos catalanes, nuestro pueblo de origen. Entonces es una iglesia que amamos profundamente y para mí era un área de desarrollo ministerial fantástico, ¿no? Entonces yo le dije en un momento dado a mi marido, pues ya para mí esto ya está como terminado, así que en el año 2000 él se fue a hacer el que iba a ser el último viaje misionero. Porque para ella lo tuvo muy claro, yo no lo tuve tan claro, y entonces era un tema que me hacía sufrir un poco más y decidí un poquito hacer mi último viaje misionero para cerrar esa etapa de mi vida, dejar ya misiones atrás y ayudar a nuestra iglesia en su propia visión, que era llevar el evangelio al pueblo catalano parlante. Entonces ese viaje era así como decir, ya se acabó, aquí entrego, aparte yo era el coordinador del comité misionero de mi iglesia y dice, aquí entrego las llaves para otro. Y en ese viaje fue donde todo cambió radicalmente, ¿no? Fue a Trujillo, en Perú. Trujillo Sí. Es una ciudad en la costa norte del Perú. Uh-huh. Y tú fuiste para hacer un comedor escuela, ¿verdad? Un comedor escuela para niños de extrema pobreza. Y yo recuerdo que bajé la escalinata del avión, porque entonces bajabas a la pista, ¿sí? Y solo poner el pie en tierra peruana, yo recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, esta es tu tierra. A lo que yo contesté, no, mi tierra es Cataluña. Porque yo había ido a cerrar, así estábamos. había ido a cerrar una etapa de mi vida, no a revivirla, ¿no? Entonces, aunque Dios quería hablarme, yo estaba totalmente blindado en mi corazón, porque yo tenía muy claro que tenía que cerrar esa etapa de mi vida. Y pues Dios lo hizo de una forma aparte increíble, ¿no? En un culto, en una iglesia súper pobre, que estaba en un arenal, una iglesia pues que ni siquiera tenía suelo, o sea, con 4 bombillas, en esta iglesia tan pobre, la gente empezó a adorar y a alabar al Señor, era gente muy humilde. Me acuerdo que la presencia del Señor se sentía de una forma increíble, ¿no? Y yo hice lo que yo digo, la oración del por si acaso. ¿Sí? Yo sé que la gente generalmente es muy espiritual y no suelen hacer estas cosas, pero yo no soy tan espiritual y yo sí que las hago, ¿no? ¿Sabes cuál es la oración de por si acaso, no? Es aquella que haces cuando te subes al avión. Señor, por favor, que este avión llegue a su sitio en el nombre de Jesús. Amén, ¿no? Es la oración de por si acaso. La hice hace unas horitas, sí, ¿no? cuando ¿verdad? venía de camino a Puerto Rico. Entonces, yo me puse en la presencia del Señor y le dije, mientras estaba la alabanza de la iglesia, yo le dije, Señor, me pongo en tu presencia como Moisés con mis manos levantadas. Y yo recuerdo hacer esta oración de forma interna, pero mis manos estaban levantadas, ¿no? Le dije, me pongo en tu presencia como Moisés con mis manos levantadas para que seas tú el que venza toda situación. Porque Moisés levantaba las manos y el pueblo de Israel vencía la batalla. Ese dice el versículo. Entonces yo levantaba mis manos y yo digo, Señor, que seas tú el que venza toda situación, ¿no? Y cuando yo pensaba en toda situación, yo pensaba en esta situación, en mi esposa. Yo era la situación, digamos. Porque yo latía todavía por misiones, pero mi esposa había dicho que hasta aquí se acabó, ¿no? Entonces yo era muy consciente de que el llamado a misiones no es el llamado para uno, tiene que ser el llamado para 2. Y en ese sentido, pues esa fue mi oración al Señor. Salió un pastor a predicar, que era un pastor argentino, y él dijo que tenía una palabra de Dios. Yo pensaba que se refería a que iba a predicar,
Entonces yo fui a agarrar mi Biblia, empezó a mirar y de repente me vio y me dijo, y esta palabra de Dios es para ti. Y me dijo exactamente esto: tú eres como Moisés, volverás a tu casa y por boca de tu esposa vas a ver la gloria de Dios. Y en ese momento yo entendí que el Señor tenía propósito, de nuevo, que Él no cerraba la puerta, ¿no? Y bueno, me quebranté y a partir de ahí sí que dejé que Dios me hablara y el llamado volvió a concretarse de nuevo en Perú. En Perú el Señor me llamó y me dijo, este va a ser tu lugar de momento y yo voy a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Y yo regresé, me acuerdo que regresé a España preocupado, muy preocupado, porque evidentemente yo tenía que haber ido a cerrar una etapa de mi vida y de repente llegaba a mi país, yo no le había dicho nada a mi esposa. No había celulares todavía en ese tiempo, ni WhatsApp, ni estas cosas, ¿no? No. Entonces, ¿Y Dios estaba bregando acá contigo? sí, totalmente. Él se fue durante 3 semanas y la brega del Señor empezó prácticamente desde el minuto 1, porque cuando lo acompañamos al aeropuerto Así. con nuestros hijos, teníamos ya 3 hijos pequeños, Uh-huh. fuimos con los chicos y con mis pastores y algunos hermanos de la iglesia también, y porque era una iniciativa del Comité Misionero de la Iglesia, ¿no? Entonces lo llevábamos y en el momento en que él estaba cruzando el control de pasaportes, que en ese tiempo en Barcelona se veía, él estaba cruzando ese espacio y a mí el Señor me dice en ese momento, ese viaje no tiene regreso. Y yo entendí que no era por accidente o por algo malo que fuera a pasar, ¿no? Sino que tenía algo que conectaba con misiones, ¿no? Y yo le dije al Señor, no. O sea, Wow, y ella se puso a llorar. y yo me puse a llorar porque fue tan impactante, fue tan profunda, fue tan fuerte la sensación de lo que el Señor me estaba diciendo, que yo le dije que no, yo me puse a llorar y Sí. dije, no, por favor. Yo estaba al otro lado y yo me giré para despedirme y yo la vi llorar y yo pensé, hay que ver cómo me quiere. Se enteró después, ¿no? De 3 semanas, después de 3 semanas cuando volvió. Entonces sí, el Señor estuvo trabajando de una forma muy intensa. Yo estaba muy, muy cerrada en mi corazón. Estaba muy, muy, muy negada a todo lo que tenía que ver con misiones, el pensar en tener 3 hijos pequeños y pensar que el Señor estaba pensando en la posibilidad de que nosotros fuéramos a Perú. O sea, a mí me aterraba, tenía un miedo atroz. O sea, me daba mucho miedo, me daba mucha angustia, mucha ansiedad, mucho absolutamente de todo, y el Señor tuvo que trabajar conmigo en esas 3 semanas y estaba cerrada hasta tal punto que recuerdo que una tarde una de mis cuñadas, una hermana de mi marido que vivía cerquita, me invitó para ir a la piscina con los chicos a jugar y a bañarnos porque era verano. Entonces estábamos allá y nuestro hijo pequeño, el que ahora tiene 27 años, tenía 3. Así que él estaba con sus manguitos puestos y saltaba Sus manguitos son flotadores. Flotadores en los brazos, y se tiraba al centro de la piscina y salía y volvía a correr en una piscina grande, bien profunda. Y se tiraba y así, ¿no? Y en una de estas Víctor sale y se quita los manguitos, se pone en mi falda mientras yo hablaba con mi cuñada, y al cabo de un rato yo escucho una voz por la derecha que me dice Víctor, y yo salto de donde estoy porque Víctor no está en mi falda, me tiro y Víctor estaba en el fondo de la piscina. Entonces yo saco, o sea, lo agarro del fondo de la piscina, lo saco afuera, me siento al borde de la piscina en la escalerita, y el Señor me dice, tu seguridad no es donde estás viviendo, Senmenat, mi pueblo. Tu seguridad no es Senmenat, tu seguridad es hacer mi voluntad. Y esa noche ya me quebré absolutamente, pedí perdón al Señor, me arrepentí, le dije, está bien, o sea, estoy dispuesta a escucharte, pero pongo delante de ti todo mi miedo. Sí, él estuvo a punto de ahogarse, mi hijo. Dios te dijo que mi seguridad. Aquí, o sea, yo estaba, mi pelea con el Señor era, yo estaba viendo que por lo que él me había dicho y lo que estaba sucediendo, que era muy probable que se estuviera concretando el llamado para el cual yo había cerrado mi puerta para que nosotros nos fuéramos a Perú. Uh-huh. Entonces yo entré en pánico, literal, entré en pánico. Y yo pensaba, mis hijos, toda mi guerra con el Señor era mis hijos, nuestros hijos. ¿Cómo nos vamos a ir a Perú, un país tan inseguro? ¿Qué va a pasar con la educación? Yo como maestra, ¿qué va a pasar con la educación de los chicos? Nosotros vivíamos en un pueblecito de 5.000 habitantes donde tú dejabas una maleta en la puerta porque te olvidabas y al día siguiente estaba en el mismo lugar. Uh-huh. Entonces vivíamos en unos niveles de seguridad, de cuidado, de educación y de todo, de salud también, que pensar en perder todo eso teniendo 3 hijos pequeños para mí fue horrible. Y yo peleé con el Señor muchísimo todo este asunto, ¿no? Y cuando yo me di cuenta que Él tuvo que tocar, o sea, yo me sentí como cuando
tú estás haciendo algo como, no quieres escuchar a tu padre, y tu padre te da uno, nada más, ¿no? Y te dice, pum, para, o sea, escúchame porque es por tu bien, ¿no? Entonces yo sentí ese trato de parte de Dios de decirme, escúchame. Y ahí es donde yo me arrepentí y le dije, Señor, ya. Yo me di cuenta entonces de que sí, habíamos hecho todo el rito de orar por los niños cuando nacieron y entregarlos al Señor y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero yo esa noche de verdad entregué mis hijos al Señor y le dije, está bien. Fue como una lección de la soberanía de Dios. Sí, Señor, exactamente. A donde yo te envíe, yo estaré contigo. Exactamente. Ni siquiera en ese lugar tan seguro, o sea, aún allí podía. Claro, fue vivirlo. clarísimo. Tu seguridad no es este lugar, no es lo que tú pretendes que es tu seguridad y la de tus hijos, evidentemente, es hacer mi voluntad, ¿no? Y así ha sido hasta el día de hoy. Ese proceso el Señor yo nos ha guardado. Lo estaba pasando allí, yo no sabía nada de ese proceso. Y tú estabas en... Y cuando yo regreso y yo le dije todo lo que el Señor me había dicho en Perú, ella al principio quedó callada y yo pensé que se iba a poner a llorar o a gritarme o algo. Lo mínimo que te iba a decir es estás loco, lo que tú pensabas. Sí. Pero no, ella dijo, ¿cuándo nos vamos a Perú? Wow. Y yo vi la gloria de Dios por boca de mi esposa. O sea, esa palabra que ese pastor nos dio se cumplió ahí. Qué hermoso, qué hermoso. Así que de ahí arranca todo. De ahí arranca todo. Entonces, así que su primer lugar de trabajo con este enfoque fueron a Perú a trabajar directamente con los niños. 8 años y medio. Okay. Y el enfoque con los niños era en general educación, alimentos. Sí. O sea, empezamos con un cubo de leche y panes por las calles. ¿Con un qué? Con un cubo de leche. Un balde con leche. Un balde con leche y panes. Con leche con chocolate. Alimentando. Panes. Sí, así empezamos trabajando con los niños de las calles, con los niños que vivían o trabajaban en las calles. Eso fue lo primero que hicimos. Yo empecé con unos misioneros, habían construido una escuela para niños de extrema pobreza y yo llevé durante ese primer año llevé la dirección del colegio, pero un colegio nuevo de las escuelas Piedad, que son bien conocidas en Latinoamérica. Y estuve un año y mi esposo empezó con el trabajo con niños de la calle y de ahí partimos, ahí empezamos. Voy a hacer un jueguito de retrospección. Vamos para el frente, un poco otra vez para atrás. Venga. Eso fue hace más de 20 años. Claro, esto fue el año 2001. ¿Tienen o han tenido contacto con niños de esa época? Sí. Claro, por supuesto. Sí. ¿Son muchos? ¿Es común? ¿Les pasa así? Sí. Claro, porque... ¿Tienen hay una persona o algún niño, o sea, alguna persona que ustedes digan, en este testimonio veo cómo todo hace sentido? Sí. Como... Mira, había, por ejemplo, una familia muy humilde, muy pobre, que su hija nació con un problema de cadera. Tenía la cadera dislocada. Entonces, claro, en ese tiempo pues ellos no podían permitirse el lujo de hacer la rehabilitación de esa cadera y solo le aconsejaban enyesar a la niña, lo cual hubiera sido mucho peor, ¿no? Entonces yo recuerdo que estábamos predicando en una iglesia y recuerdo que el Espíritu Santo puso una carga por ese hombre, yo no lo conocía de nada y oré por él y le dije que necesitaba y él me dice, no, estoy bien. Digo, Señor, me ha mostrado que usted necesita algo, ¿no? Y él me dijo, bueno, yo tengo una hija y esta hija tiene este problema médico, yo no la puedo atender, no tengo dinero. De hecho, mis últimos 20 soles lo acabo de poner en la ofrenda para usted. Y entonces lo invitamos a venir con nosotros, él vino. Nosotros tenemos que decir que tampoco teníamos posibilidades económicas. Nosotros llegamos a Perú con una ofrenda de $120 al mes. Eso era todo lo que recibíamos como misioneros. De nuestra iglesia local. De nuestra iglesia local. Porque en nuestra iglesia era como 25 miembros. Ajá. Chiquitito. Ustedes 5, ustedes 2 y sus 3 hijos. Sí. Pasamos de trabajar y ganarnos la vida muy bien en España a irnos a Perú con una ofrenda de $120 al mes. Y esto lo hicimos porque teníamos muy claro que era el Señor que nos enviaba, si no, no lo hubiéramos hecho, evidentemente, ¿no? Desde luego. Entonces estábamos allá y vinieron allá, le pudimos ayudar con el tratamiento de su hijita. Y esta hija suya, hace muy poco, compró la cocina
en el hogar de niños que tenemos en Perú. Tenemos un orfanato y ella fue la que compró la cocina. Ella es una jovencita de 23 años que está trabajando. Y su primer salario lo dedicó al orfanato lo que ofrendó tenemos. al hogar de niños. Sí. O tenemos gente trabajando con nosotros que fueron de sus primeros niños, por ejemplo en el jardín. O el otro día nos pasó una cosa muy curiosa, el pastor Agurto, que es el director en Perú de Nuevos Pasos, tenía que subir una televisión que era grande al orfanato y había ahí un joven ya no, un padre de familia, y le pide por favor si le puede ayudar, que le va a pagar algo, ¿no? Entonces el padre de familia le ayuda y cuando el pastor Agurto le va a pagar le dice no, ¿cómo yo voy a aceptar si yo me he alimentado en el comedor Nuevos Pasos? ¿No? O sea, la gente de la zona nos conoce, la gente de la zona han subido gran parte con nosotros porque fuimos el primer comedor que hubo en esa zona. Tenemos ya muchachos que salieron, acabaron sus estudios, incluso algunos que han logrado carreras universitarias, otros que están casados, que tienen sus familias, que tienen sus niños. Entonces ya 24 años después ya puedes mirar mucho en retrospectiva, ¿no? El fruto. Sí. Y eso ha sido tanto en Perú como en Bolivia, ¿no? En Bolivia también, por ejemplo, una de las niñas de nuestro comedor allá del CAIT, ella ya está en su 5º año de medicina, ahora acabando. Entonces ves cosas muy muy bonitas en retrospectiva, muy bonitas. Ahora vamos otra vez para atrás. Ustedes, durante esta semana hay un tema bastante específico que es el que van a estar trabajando El con programa la iglesia. BESA, sí. Ajá. Que es prevención de abuso sexual infantil. Sí. Prevención, detección y atención a víctimas. Bueno, ahora el programa es prevención y detección de abuso sexual infantil y atención a víctima, pero ahora en esta etapa vamos a trabajar prevención y detección. Ok. Y el tema del abuso sexual infantil, ¿esto fue algo que desde siempre fue algo que estuvieron trabajando o esto fue algo que se desarrolló de otra forma? Fue algo que se desarrolló en el principio, cuando estábamos en Perú. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que gran parte de los niños con los que trabajábamos en las calles y también en los talleres de vida, que son unos programas lúdicos formacionales que tenemos, eran niños que habían sido víctimas de abuso. Entonces, sí, vimos que había mucha incidencia de abuso infantil. Eso nos llevó a empezar a trabajar con un ministerio de Corazones en Acción. Este ministerio, que es un ministerio centroamericano, y ellos nos dieron fueron los primeros en enseñarnos a trabajar con el programa PARE, que era un programa que estaba centrado netamente en lo que es la prevención, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a trabajar con niños en situación de abuso. Y eso era el año 2004, ¿verdad? 2004, sí. Y a partir de ahí nos dimos cuenta no solo de la prevención, sino de la detección y de la atención a niños, ¿no? Entonces empezamos un poquito como a trabajar un poquito más toda esta área, hasta que finalmente en Bolivia, y con la ayuda de Débora Rubira, que la tenemos aquí a nuestro lado, que es una misionera española ejemplar y majísima, ella no se lo cree, pero es así. Con la ayuda de Débora reformulamos lo que es el trabajo de prevención de abuso y se convirtió en Avisa. Y hemos creado el programa que ya es propio, ¿no?, de la Asociación Nuevos Pasos, y por eso trabajamos los 3 niveles de prevención. Trabajamos prevención, detección y atención, ¿no? Pero ahora aquí en esta etapa, en este curso que vamos a dictar aquí, bueno, en la escuela de padres que vamos a hacer mañana, día miércoles, y en el curso que va a ser jueves, viernes y sábado, vamos a trabajar prevención y un poco de detección, y vamos a hacer también una aplicación modelo, una aplicación piloto acá en la iglesia con los niños, sábado por la tarde y domingo por la mañana. ¿Cómo les ha impactado trabajar? Y les hago esta pregunta porque no he trabajado con niños víctimas de abuso sexual, pero me atrevo a asumir que debe ser algo bastante impactante, drenante, fuerte, triste, total contra natura, es trágico. Sí. ¿Cómo les ha impactado y cómo lo han manejado? Bueno, ese es un tema interesante, ¿no? Porque es muy doloroso, pero tiene también el otro lado, ¿no? El hecho de que estás haciendo algo, estás plantándole cara al abuso, ¿no? Entonces sí, es muy desgastante, es muy difícil de seguir muchas veces, sobre todo cuando te toca cerca. Es muy difícil en muchas ocasiones. Lo que pasa es que creo que hay varias condiciones que se han dado que son muy buenas. Bueno, por un lado, es que amamos profundamente el programa Visa y tenemos un equipo que es un espectáculo.
dentro de lo que es el programa Visa en todo lugar donde estamos trabajando. Son personas muy, muy comprometidas con el llamado a la infancia y concretamente y específicamente para luchar contra el abuso sexual infantil, y esto da una fuerza impresionante. Prácticamente todo nuestro equipo es confesional y sobre todo el equipo técnico, ¿no? El equipo base, el equipo central. Entonces esto da muchísima fuerza para ir adelante. Por otro lado, también cuando ves los resultados, ¿no? Cuando ves que sí se logra la detección, por ejemplo, ¿no? O sea, porque el programa, bueno, es la metodología Visa, es muy potente en prevención y es muy potente también en detección. Entonces, cuando ves casos, por ejemplo, te contaría una situación que vivimos hace ya unos años atrás. Nosotros tenemos, como ha dicho mi esposo, escuelas infantiles, tenemos una en Perú y una en Bolivia. En la escuelita infantil de Bolivia y en los programas en general, todos los años aplicamos el programa Visa de manera preventiva, ¿no? con nuestro equipo de trabajo. Entonces, un año estuvimos haciendo, y estábamos bien al inicio del programa Visa, se hizo, justo era con Débora, el programa, y bueno, acaba esta promoción, los chicos salen, se entran en primaria, todo, y 2 años después, o sea, los niños salen casi con 5 años, ¿no? 2 años después, una mañana, la entonces directora de la escuelita infantil me llama y me dice: Carmen, ven, acaba de llegar una familia de una de las niñas que estuvo aquí hace 2 años atrás, que era alumna nuestra, y creo que tenemos un caso de abuso sexual infantil, ¿no? Entonces me voy para allá y me encuentro una familia. Eran un matrimonio, una nena, la que había sido alumna nuestra, que ya tenía 7 años en ese momento, perdón, y su hermana de 15 años embarazada de 8 meses. Entonces, bueno, yo hago salir a las chicas y me quedo con los padres, me cuentan qué había pasado, y resulta que esa misma mañana, hacía un rato antes, la nena de 7 años le había dicho a su mamá: mamá, don José quiere que le toque el pene y yo no quiero. ¿Quién es? ¿Quién eres? Don José era el dueño de la casa de donde ellos eran caseros, donde vivían. Ellos vivían cuidando una casa. Ya. El dueño de la casa, un anciano, se llamaba José. Y la niña le aparece a la mamá y le dice esto, ¿no? Entonces, evidentemente, la mamá se da cuenta de lo que estaba pasando, que esta niña había estado un momento antes en esta situación de riesgo por abuso. Entonces la felicita, la abraza, todo, pero claro, la mamá ataca a cabos, porque resulta que la nena de 15 años estaba embarazada, y cuando a los 4, si no tenía pareja ni nada, ni estaba casada ni nada, entonces cuando ella a los 4 meses se sabe del embarazo, la muchacha les dice que era de un novio, de un cortejito del barrio, y así quedó, como que era de un cortejito del barrio, un novio de allá. Pero cuando la mamá recibe esto de la nena, de la de 7 años, ataca a cabos, se va donde la mayor y le dice de quién es el niño. Entonces la nena cuenta, esta muchacha había sido víctima de 3 agresores sexuales del barrio. Y uno de ellos era don José. Uno de ellos era este tal José, que era el padre del niño, porque todo esto luego se fue a juicio porque se hizo la denuncia, entraron en la cárcel los 3, se hizo la detención de los 3 agresores y se hizo la prueba de ADN y de paternidad, y este señor era el padre del bebé que tuvo después esta muchacha, ¿no? Ahora, sobre todo esta situación a nosotros nos enseñó muchísimo en muchos sentidos, ¿no? Pero sobre todo en darnos cuenta de que una nena que había recibido el programa Visa 2 años antes, con casi 5 años, 2 años después, ella había sido capaz de reproducir lo que el programa Visa enseña. ¿Qué enseña el programa Visa? Básicamente y en esencia. Adelante. Yo sé cómo se llaman las partes privadas, tanto mías como de el otro sexo. Entonces sé que lo que ese hombre tiene se llama pene. Y sé que si alguien quiere tocar o ver mis partes privadas, o me pide que yo vea o toque las partes privadas de alguien y yo no quiero, yo tengo que ir y avisar a mi persona de confianza. Eso es lo que enseñamos en el Avisa. Y esta niña 2 años después hizo exactamente eso. Mientras que tenía una hermana de 15 años que había estado viviendo abusos sexuales reiterativos a manos de 3 personas distintas y que nunca habló. Entonces esto para nosotros fue muy fuerte, muy potente. Por eso te digo que sí que hay una parte muy difícil, muy desgastante, muy oscura de trabajar con esta problemática, pero tienes este otro lado, tienes esta otra parte que te llena de fuerza
cuando te das cuenta de que realmente pasan cosas en los niños, que tú das una sesión o 2 o 3 o 4 de Avisa y estás contando cuentos y estás con los títeres y cantamos canciones y enseñas las láminas y pasan cosas muy bonitas y nos abrazamos porque el programa Avisa con los niños es muy divertido. Y ves que 2 años después hay resultados de estas características. Y no solamente con ella, quizás si no llega a ser por lo que la niña aprendió en Avisa, no iba a haber, o sea, no se hubiera destapado el abuso de la hermana. El de la grande, y no se hubiera sabido en realidad quién. Sí, Que habían tres individuos agrediendo sexualmente que posiblemente podían convertirse en agresores de la niña también. Exactamente. En realidad, más allá de los casos que hemos detectado, porque hemos detectado muchísimos casos, creemos que una de las fortalezas de la Avisa es la trascendencia que va a tener, ¿no? Cómo va a sostener o cómo va a ser un tipo de trabajo que va a ayudar a muchos niños, que los va a empoderar y que los va a liberar del abuso a futuro, ¿no? Y de esto no tenemos cifras, evidentemente, porque son situaciones que no vamos a conocer, pero sabemos que la Avisa tiene esa potencia como para que los niños queden empoderados ante el abuso sexual infantil. Y también para mí otra de las grandes fortalezas de la Avisa es que nosotros trabajamos con toda la comunidad. ¿En qué sentido? En que nuestro gran objetivo, el Big Hack de la Avisa, es construir comunidades vigilantes y protectoras contra el abuso sexual infantil. Entonces tenemos mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con formación, tanto a profesionales como a padres y madres, ¿no? Entonces cuando el Avisa entra en una iglesia o en un colegio, trabajamos con toda la comunidad, en un colegio trabajamos con todos los maestros, con todos los profesionales, trabajamos con todos los padres que asisten a las escuelas de padres y trabajamos con todos los niños. Entonces hay un impacto muy fuerte de la Avisa, es decir, no es que vayamos y les contemos un cuentito y les regalemos un libro, ¿no? Sino que hay un impacto muy fuerte y muy trascendente, y muchas de las cosas que están sucediendo no las vamos a ver en ese momento, las vamos a ver mucho más adelante, o no las vamos a ver, pero los frutos van a estar, ¿no? Entonces, esta fuerza de construir estas comunidades vigilantes contra el abuso sexual infantil, esto es una carrera de fondo, esto es una maratón, esto no es un sprint, es una carrera de largo recorrido. Por eso somos tan enfáticos en formar y en ir a todo lugar donde nos digan para continuar construyendo estas comunidades vigilantes, y es lo que vamos a hacer aquí en Amelia también. Este trabajo, y disculpen mi ignorancia, ¿verdad? Pero este trabajo asumo que tiene está muy cerca de una intersección el hecho de que son misioneros más personas dedicadas a trabajar temas como este a través de Avisa. ¿Tiene que haber alguna intersección con el tráfico humano? Sí, lo hay totalmente. Está demostrado que el 80%, el 80% de las personas que acaban en el tráfico humano fueron niños abusados. Así que cuando nosotros estamos trabajando y estamos evitando el abuso sexual, lo que estamos evitando precisamente es la trata de personas también. Porque está imbrincado, o sea, está completamente conectado un tema con el otro, porque el niño que ha aprendido a ser víctima, o la niña que ha aprendido a ser víctima y que ha aprendido a ser una víctima sexual de alguien o de varios alguienes, es una niña que es mucho más fácil, o un niño que es mucho más fácil de ser captado por las redes de trata y tráfico. Si a esto le sumas pobreza extrema, o a esto le sumas violencia intrafamiliar, si a esto le sumas desestructuración, si a esto le sumas necesidades económicas, o que no pueden continuar estudiando porque no tienen suficiente dinero, y entonces aparece alguien y les dice, les pinta un mundo maravilloso de que tú vas a tener todo el dinero que quieras y todo, si tú te vienes y tal, y vas a tener trabajo aquí donde yo te puedo llevar. Entonces, como ya saben ser víctimas, es muchísimo más fácil que estos menores caigan en estas redes de trata y tráfico. Estuve hace poco precisamente en un webinar sobre trata de personas, y en España tenemos lamentablemente uno de los índices de prostitución más altos de Europa. Y de hecho la gran mayoría, creo que el 50-60% de las mujeres que son tratadas en España son latinoamericanas y específicamente colombianas. ¿Okay? Entonces, hablando con varias asociaciones sin ánimo de lucro que están trabajando con la trata, coincidían plenamente y decían, ¿no?, que el 80% de los casos, más allá de lo que pueda ser la pobreza o más allá de lo que pueda ser el nivel cultural de estas personas, es porque fueron niños abusados. Así que cuando evitamos el abuso sexual, cuando empoderamos a los niños, también estamos evitando la trata.
Y de alguna manera también en todo el trabajo, el hecho de trabajar todo el tiempo con familias, esto también ayuda a padres y a madres a que tomemos conciencia de la necesidad que tenemos de que los factores de protección no es solo enseñarles esto que comentábamos antes, ¿no? Partes privadas y avisar y la persona de confianza, sino que hay muchos otros factores, muchas facetas de la educación que se necesitan para poder acompañar y para poder ayudar a que un niño no sea víctima de abuso, ¿no? Porque nos encontramos muchísimo, y esto pasa mucho con las familias, que tenemos como una, entre comillas, siempre falsa seguridad al pensar que a mis hijos no les va a pasar porque yo sé siempre dónde están mis hijos y yo conozco a las personas con las que están mis hijos, pero es que el abuso sexual se da en entorno conocido, con persona conocida. Entonces es justo en esos espacios donde puede suceder el abuso. Entonces, cuando trabajas con las familias y las ayudas a tomar conciencia, es como que hay un efecto multiplicador muy potente, ¿no? Es un trabajo completo, integral. Exacto. Es una, Sí. no es lo mismo empoderar, darle herramientas a los adultos, aparte, a los niños acá. Sino, Avisa lo hace de manera integral. Sí. Así es. Lo hace un trabajo en equipo. Sí, sí. Y es muy, muy importante ese equipo porque el abuso sexual infantil es un problema estructural, es un problema que afecta a toda la sociedad y necesitamos hacer alianzas, necesitamos trabajar en red, no podemos ir de llaneros solitarios, necesitamos la ayuda de todos. Por eso es que nuestra gran visión, nuestro gran lema es levantando comunidades vigilantes y de cuidado para evitar el abuso sexual infantil. Piensa que tenemos unas cifras muy, muy complicadas, ¿no? En Estados Unidos, las cifras que se manejan, y estas son cifras de la OMS, es 1 de cada 5 niños víctima de abuso. Estamos hablando de un 20% de la población de Estados Unidos, Europa y Canadá. Se manejan esas cifras. Si vamos a Latinoamérica, tenemos en Bolivia 1 de cada 3, Perú, Colombia 1 de cada 4 aproximadamente. Entonces tenemos unas cifras horribles y esto no está en las agendas políticas, esto no se presta atención, no está sobre la mesa. Entonces hay una necesidad de crear conciencia y la Iglesia tiene que pararse y mirar este problema. Y estas cifras son cifras basadas en estadísticas en base a las denuncias, no son cifras reales. Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, si hay 50 denuncias de abuso sexual, hay otras 50 que no han llegado porque no han sido detectados o porque simplemente son niños que van a callar y van a ser adultos disfuncionales que van a arrastrar una serie de problemáticas precisamente por todo lo que han pasado, ¿no? Así que realmente las cifras no están hablando de la realidad, ¿no? Nosotros vemos que es un problema creciente y entendemos que por ello la infancia está siendo muy golpeada en este tiempo y como Iglesia necesitamos poner el foco en la infancia y entender que esa gran comisión se va a cumplir cuando pongamos ese foco en la infancia. Usted mencionó hace unos segunditos que esto no está en las plataformas políticas, esto no está en la agenda. Por lo menos hablando aquí en Estados Unidos, que es la política que sigo, las organizaciones, las entidades, las figuras que sí lo hacen, que tienden a ser más conservadoras, no se les da la plataforma grande. Y lo que he visto, increíblemente, o me he percatado, es que los medios masivos, los virales, los que más se escuchan, las plataformas normales de los medios de comunicación, radio, televisión, etcétera, hay hasta un empuje sobre una narrativa de cómo esto del abuso sexual infantil específico es hasta una teoría de conspiración. Sí, puede ser, porque se dicen tantas cosas. Es que realmente hay muy poco interés en general en plantarle cara a esta problemática. Hay mucha desinformación también. Hay mucha desinformación también, y también hay mucho miedo a meterse en este tema, ¿no? Es decir, no es fácil que se abran las puertas y que se permita, ¿no? que podamos tocar abierta y descarnadamente un tema como este, ¿no? Por eso nosotros valoramos muchísimo lo que la Iglesia de Discípulos de Cristo aquí en Amelia y el pastor Abner y su esposa y todo el equipo han permitido, ¿no? que esto pueda ir adelante, que podamos tener este espacio para poder hablar, para poder formar, para poder ser de alguna manera plataforma también para todo lo que el Señor pueda tener para Puerto Rico, ¿no? Es decir, en nuestro corazón está, nosotros hemos construido con todo nuestro equipo esta metodología que es muy potente, que sigue en construcción,
que sigue enriqueciéndose, que sigue alimentándose, y nuestro corazón es que esto pueda bendecir naciones, que pueda bendecir países, que pueda bendecir generaciones, ¿no? Esto es algo que surge de Nuevos Pasos, pero que no es nuestro. Esto el Señor nos lo ha dado y queremos continuar siendo generosos, sí, con toda esta propuesta, para que otros lo abracen y juntos le plantemos cara y no haya ni un solo niño que tenga que caer en las manos de las perversiones sexuales de nadie, ¿no? Estoy segura que este ministerio ya lo están viendo, pero no me cabe la menor duda que con las generaciones venideras se vea el ripple effect y seguirán viendo los frutos. Que para la gloria de Dios sea. Para la gloria de Dios sea. No para la gloria del hombre, no para la gloria de... Para la gloria de Dios sea. ¿Hay alguna otra cosa que les gustaría compartir sobre su ministerio, sobre su trabajo, sobre lo que hacen? Yo quisiera un poquito aprovechar este último ratito que nos das para decir que el tema de la infancia debería ser realmente un foco prioritario dentro del contexto de la Iglesia, ¿no? Así como en los tiempos de Moisés, cuando Moisés iba a nacer, la infancia sufrió, ¿verdad? Porque Faraón puso ese edicto para matar a los niños. Así cuando Jesús fue a nacer, los niños murieron, ¿verdad? Porque Herodes buscó a Jesús entre los niños. En este tiempo que vivimos, los niños están siendo el segmento de población más necesitado. Los ancianos tienen cada día más cobertura social, más cuidado. Los niños están viviendo dentro de familias que aparentemente los están cuidando, pero que no es así. Los niños están sujetos a ideologías, los niños están sujetos a la perversión del abuso sexual. Los niños están viviendo una serie de cosas que realmente están golpeando, pero de una forma muy intensa a esta generación. Y es importante que nosotros como Iglesia no nos enfoquemos y que miremos a los niños con compasión como miraba Jesús y dejemos que los niños se acerquen a Jesús. Pastor, usted acaba de decir algo tan importante. El abuso sexual infantil a veces empieza antes del acto. Y ahora mismo usted dijo, los niños están siendo sujetos a ideologías. Ideologías que corrompen la naturaleza, que corrompen la mente, que corrompen la idea saludable y diseñada por Dios de la sexualidad. Así que estoy convencida que hoy en día, con los medios de comunicación y como la internet y las redes sociales han corrompido a la sociedad, el abuso sexual infantil a veces empieza desde antes. Por supuestísimo. Tenemos un problema brutal con el tema de las redes sociales. No es por demonizar nada, pero tenemos un problema muy, muy importante. Tenemos un problema muy importante con el acceso a la pornografía abierto, indiscriminado que tienen nuestros niños. El acceso a la pornografía, la edad media de acceso a la pornografía en Europa, en los niños, sí, es alrededor de los 8 años. Esa es la edad media. O acceso fortuito o acceso intencional. Y a los 12 años ya hay un consumo bastante importante por un sector de la población adolescente. Entonces tenemos un problema muy, muy importante. Es decir, nuestros chicos están buscando la educación sexual en espacios pornográficos. En todos los años que llevamos, que ya son 20, luchando contra este flagelo terrible, nosotros hemos visto como lejos de que el abuso sexual se esté reduciendo, está aumentando, porque estamos encontrando muchísimos más casos de agresiones entre menores, por ejemplo, ¿no? Muchachos, adolescentes que quieren experimentar lo que ven en pantalla con los menores de su entorno, ¿no? Entonces no tienen todavía la madurez ni ética ni moral como para entender que lo que están haciendo tiene una trascendencia muy, muy potente, ¿no? Entonces hay un problema extremadamente severo con este asunto. Tenemos un problema muy importante con TikTok, por ejemplo. TikTok es una red peligrosísima para nuestros niños porque TikTok, dicho por un ingeniero informático español que trabaja con la policía española, perito, es ingeniero informático y es perito, trabaja con la policía española. Él nos dijo en un curso de formación que TikTok tiene 50 millones de perfiles pederastas que no se pueden perseguir porque esta red es china y China la tiene blindada contra todo este tipo de denuncias. Entonces estamos en esta situación. Tenemos ya aquí la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial un pederasta se puede descargar un video de una niña bailando reggaetón
y con inteligencia artificial la desnuda y esto se va a la Deep Web y esto vale muchísimo dinero. Esto ya está aquí. Y los adultos no estamos aterrizando esta realidad terrible a la que nuestros niños se están enfrentando. Nosotros somos migrantes tecnológicos, pero los niños son nativos tecnológicos. Ellos han nacido dándole con el dedo a la pantalla para pasar a lo siguiente, haciendo scroll. Entonces, estamos en una situación muy compleja y hay que levantar una voz de alerta. El Congreso Federal trató de alertar esto. Yo no sé, no hay palabra para ver cómo nuestros líderes, con la prueba ahí de frente, cómo pueden aún ver esto y verlo como lo que estaba mencionando al principio, como una teoría de conspiración, como un invento de la derecha. Es triste ver esas vistas que se trataron, en el que se trajo este problema, esta problemática de TikTok, da ganas de llorar. Gracias nuevamente. Gracias a ti, por estar aquí con nosotros y por haber compartido de su conocimiento, su tiempo y a estas alturas su peritaje en este tema. Gracias por habernos sintonizado. Les invitamos a que sigan esperamos que este episodio lo que haya hecho es abierto su curiosidad, sus deseos de alimentarse, de educarse más en el tema, porque realmente no lo conocemos todo. Y donde alguna información de contacto que deseen proveer, si tuvieran. Pueden contactarnos en Instagram, estamos como @avisa.internacional y también como @nuevospasos.internacional. Entonces, si nos escriben por ahí, estamos en contacto. Y también tenemos página web, que es nuevospasos.org. Esas son las 3 vías. Y si quieren escribirnos por correo electrónico, porque siempre puede haber alguien que quiere contactarnos por ahí, correo electrónico es Fundación Nuevos Pasos, todo en minúscula, y sin tilde, Fundación Nuevos Pasos, @gmail.com. Súper, gracias. Nada, esperamos que esto haya sido de bendición, que el Señor les bendiga, les guarde y nos vemos en la próxima.